Bendito es el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad, esta bendición de impartir su palabra. Como verán, nuestro pastor no está con nosotros, él anda también en la obra de Dios, también en retiros. Como el día de ayer tuvimos un día maravilloso, cerrando con la última conferencia de restauración familiar a través de nuestro hermano Enoch. Una bendición total el día de ayer, y ahorita en estos momentos allá están también nuestros hermanos recibiendo ese alimento espiritual para recibir después el bautismo para el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. Gracias a Dios por esa victoria que el Señor nos da en todo momento, en todo lugar, y para siempre sea la bienaventuranza para nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y vamos a hablar precisamente de lo que el Señor nos motiva a hacer en el diario vivir. Nosotros vivimos por la fe, por fe, y quiero titular este mensaje precisamente así: por la fe. Nosotros nos movemos a través de la fe que ha depositado Dios en cada uno de nosotros. Si no hubiese fe, nosotros no estuviéramos en este lugar dándole la honra al que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero depositamos fe en el Creador de la vida, en el Rey de Reyes, en el Alfa, Omega, principio y fin. Y la misericordia de Dios nos abrazó tremendamente, y estamos aquí exaltando, glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Hebreos 11:1 dice la palabra de Dios de esta manera: es pues la fe, dice Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está la fe en cada uno de nosotros, cuando sin ver creemos que el Señor hará la obra en el tiempo precisamente no mío ni de usted, sino en el tiempo de Dios. Pero hay algo especial, dice el versículo 6, 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 1 dice, necesitamos fe, y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe. Qué importante es la fe en nuestras vidas, hermanos. Ocupe su lugar en el nombre de Jesús. Entonces, por la fe, los antiguos tuvieron grandes privilegios, grandes beneficios, grandes virtudes, grandes milagros. Pero la bienaventuranza para nosotros como hijos de Dios, que sin ver a Dios hemos creído. Si usted mira, usted que nos acompaña en esta mañana, dándole una cordial bienvenida a cada una de las visitas que están en este santuario, si usted ha de mirar, no hay ni una imagen en este lugar, porque nuestra fe está fundada en apóstoles y profetas. Dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está fundada nuestra fe, en aquel que hace más de 2000 años entregó su vida, derramó su sangre, enterraron unos clavos en sus pies y manos, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos y está en este lugar con poder y gloria. En ese Dios creemos nosotros. En ese Dios estamos depositando nuestra confianza, en Jesucristo de Nazaret. Por eso Hebreo dice, es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que esperamos. No miramos quizás el acto de la fe, del milagro que Dios va a hacer, pero en el preciso momento, cuando más necesitamos la presencia de Dios, ahí está el Señor tocando la puerta de nuestro corazón, de nuestro hogar, de nuestra familia. Dice Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, una gran descendencia. Abraham, el padre de la fe, un hombre que depositó su confianza plena en Dios, aunque en el caminar para ir escalando niveles de fe, este hombre tuvo sucesos también en contra de él, porque la fe no nomás llega así nomás porque sí.
La fe tiene que ir aumentando en nuestras vidas poco a poco, tiene que irse desarrollando, tiene que ir en la búsqueda hacia Dios, aumentando la fe. Y Gálatas precisamente lo dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, cada uno de nosotros tenemos fe en Dios, depositamos la fe en Dios y somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que la fe es la que mueve todo lo que estorbe en el hogar, en la familia, mueve las montañas, literalmente hablando, quita todo lo que estorba de nuestras vidas. Pero tenemos que ser pacientes con el Señor. Tenemos que esperar el momento indicado, preciso, para que llegue la presencia de Dios a nuestras vidas. Y en el llamamiento que Dios hizo a Abraham, llamándolo como este primer nivel de fe a nuestras vidas, tenemos que creer en el llamado que Dios hace a nosotros. Tiempo atrás no creíamos en Dios, sabíamos que existía Dios. El viernes les predicaba y les decía que hay una gran diferencia entre creer en Dios y tener nuestra confianza depositada en Dios. Todo mundo cree en Dios, todo mundo cree que Dios existe, pero tener la confianza depositada en Dios es otra cosa. Cuando nosotros aprendemos a creer y a depositar nuestra confianza en Dios, sucederán cosas tremendas a nuestras vidas, a nuestro alrededor, dentro del lugar, en nuestro entorno, porque estamos confiando en Dios, en aquel que hace más de 2000 años entregó su vida por amor a la humanidad. En ese estamos creyendo nosotros. Y en el llamamiento que Dios hace al padre Abraham, al padre de la fe, precisamente es en Génesis 12, del 1 al 5, nos narra algo de esa historia, de ese llamamiento que Dios hace al padre Abraham. Y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, sal de tu hogar, de tu familia, vete lejos, porque donde tú vayas, yo te mostraré y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Abraham no, en los principios, como quizás nos sucedió a nosotros, la fe no estaba en un nivel que él pudiera decir: nomás hablo la palabra y las cosas suceden. Abraham, como ser humano, como cada uno de nosotros, también tuvo sus luchas, tuvo sus pruebas, tuvo también sus tentaciones quizás. Y no fácilmente le fue para él ir escalando un nivel de fe en la búsqueda hacia Dios. Y a nosotros creo que no nos ha sido fácil. El ir buscando a Dios, vienen cosas que van a querer paralizar que tú sigas avanzando en la búsqueda hacia Dios. Pero Abraham no se detuvo, no lo detuvo nada. Él siguió buscando, siguió insistiendo, siguió en la persistencia, siguió en la búsqueda, no desmayó, no flaqueó. Aunque venían muchas cosas a su vida, el mismo Señor dijo: caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, pero a ti no llegará. Y esa es la fe que tenemos nosotros en Dios, de que vienen problemas, vienen luchas, vienen muchas cosas, pero permanecemos firmes en la roca que es Jesucristo. Venga lo que venga, no nos separará nada del amor de Dios. Aún venga la muerte, sabemos que si morimos, para Él morimos, y si vivimos, tenemos vida por Él. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y Dios le muestra esta bendición al padre Abraham, donde le dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿No se ha fijado que cuando usted, un ejemplo, asiste a un restaurante, quizás el restaurante está vacío, pero llega un hijo de Dios y en el transcurrir del tiempo ese lugar se empieza a llenar, porque usted es de bendición para ese lugar, porque está un hijo de Dios en ese lugar, y la bendición de Dios cae a través de usted sobre ese lugar. Está siendo bendecido en ese lugar. En ese momento usted está siendo de bendición para ese lugar. Ya siendo Abraham de una edad grande,
75 para ser más exactos, cuando sale de la tierra donde el Señor le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Cuando él sale de la tierra de Harán, va y busca la promesa que Dios le había mostrado. Va y busca lo que el Señor le había especificado que hiciera. Él no se quedó en el lugar, sino que le dijo: Señor, sal fuera de tu tierra y de tu parentela. Y ya siendo grande de 75 años, teniendo a una esposa estéril y ya siendo también grande de edad, un hombre sin ninguna posibilidad, ya no había una posibilidad en su vida, ya siendo grande ellos, como no podían creer lo que Dios estaba mostrando en ese momento para el padre Abraham. Pero aún así ellos empezaron a caminar, quizás en la duda, en la preocupación de qué iba a pasar con ellos, qué iban a hacer al salir quizás toda una vida estando en una ciudad y trasladarse a otro lugar. No les iba a ser fácil, pero ellos aún así, en la duda que quizás ellos tenían, empezaron a caminar y creyendo a lo que Dios les había dicho. Y a veces cuando nosotros buscamos a Dios y pedimos: Señor, haz este milagro en mi padre, en mi madre, en mis hermanos, en mi esposo, en mi esposa, y parece ser que no acontece nada, el Señor te dice: es necesario que salgas de esa comodidad en la cual quizás estamos. El Señor a veces nos dice: es necesario que te esfuerces un poquito más en buscar mi rostro. El Señor quizás a veces nos dice: es necesario que des un paso más en tu fe para que el milagro lo puedas mirar. Y a veces nos puede costar, como a estos hombres les costó salir de su tierra, pero aún así ellos empezaron a salir, a caminar. Este hombre ya no tenía la posibilidad, físicamente hablando, terrenalmente hablando, pero algo bien importante del cual empezó a moverse en él fue que solamente la fe es la que lo movía a él hacia Dios. Y él se aferró a las promesas que tenía Dios predestinados para ellos. Abraham, un hombre lleno de temor, lleno de temores, lleno de miedos, como quizás tuvimos un lapso de tiempo en nuestra vida. En un tiempo quizás pasamos un proceso similar a lo que este hombre pasó. Queríamos meternos más a buscar de Dios, pero había algo que nos detenía. Mirábamos cómo Dios hacía los milagros en otras personas, y quizás cuestionamos a Dios: ¿por qué a mí no me sucede eso si tanto le he pedido a Dios que haga el milagro en la vida de mi esposo, en la vida de mi esposa? Y no parece que sucede nada. El padre Abraham, aún con sus temores, dice Génesis 12, versículo 12 y 13, que cuando llega en busca de la promesa de Dios, llegan a la tierra de Egipto. Llegaron, inmediatamente él le dice a su esposa: si te han de preguntar si eres mi mujer, tú diles que no. Dentro del miedo que existía en él, dentro del temor que había en él le llegó a decir a su esposa: tú vas a tener que decir que eres mi hermana. Porque estaban yendo a otro lugar extraño donde no conocían lo que iba a acontecer en sus vidas. Y aún así, cuando acontece esto, el padre Abraham le dice a Sara, a su mujer: tú di que eres mi hermana, para que no me maten y tú sobrevivas, a ti te dejen con vida. Entonces ahí de otra forma estaban mostrándose también el amor que ellos se tenían, la obediencia que tenían, porque tenían que seguir caminando ellos a través de la fe. Tenían que ir creciendo, tenían que ir madurando. Y a través de este hombre se ocultaba, aparentemente se ocultaba ahí bajo la falda de su mujer, con ese miedo que le caracterizaba a él. Pero llegó el momento en que él venció, se acordó de la promesa de Dios,
Se acordó que el Señor iba a ir con ellos a donde ellos fueran. Por eso dice el canto: si tú no vas conmigo, yo no quiero ir, Señor. Porque necesitamos en todo momento, desde el momento que nosotros salimos de nuestro hogar, necesitamos consultar a Dios. Señor, guía nuestros pasos. Ya no nos conducimos con nuestra fuerza, ya no nos conducimos con nosotros mismos. Ahora le damos la conducción a nuestro Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es quien conduce nuestros pasos, Él es quien conduce nuestra vista, Él es quien conduce nuestras manos, Él es quien conduce nuestro corazón y los pensamientos también. Ya no nos movemos como el viento que va de un lado a otro. Ahora dejamos que el Espíritu Santo sea la guianza a nuestras vidas. Y Dios trató con el temor del padre Abraham, y el nivel de fe superó a ese temor que acontecía a su vida, que abrazaba su vida y que no le permitía tener un avance espiritualmente hablando. Después de estas cosas, dice Génesis 15:1, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas. Y me viene este pasaje de la Biblia en este momento: como estuve contigo, Moisés, estaré contigo, Josué. En todo momento el Señor no nos abandona, hermanos. Cada minuto, cada instante el Señor está con nosotros. Los que a veces abandonamos o queremos abandonar a Dios somos nosotros. Dios siempre está presente para escucharnos, para calmarnos, para darnos ese aliento de vida, para fortalecernos cuando hay debilidad, para sanarnos cuando hay enfermedad. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo, pero somos a veces nosotros los que retrocedemos un poco. Pero Dios no quiere eso. Dios, a través del temor que existía en este hombre, le da la fortaleza para vencer ese temor, y le da palabra viva y eficaz. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Yo estaré contigo todos los días. El temor, tenemos que aprender a depositarlo en Dios. El miedo, tenemos que aprender a depositarlo en Dios. Los problemas, tenemos que aprender a depositarlos en Dios, ya que el temor mantiene atada la visión que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Si nosotros vivimos en ese miedo, en ese temor a las cosas que van a venir a nosotros, nos falta escalar un nivel de fe en cada uno de nosotros. Pero tenemos que ir consiguiendo, buscando esa promesa de Dios. Abraham sube un nivel más después de vencer el temor a través de la presencia y la llenura de nuestro Señor Jesucristo. Dice Génesis 15:5-6, algo precioso que le mostró el Señor. Dice que lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos. A veces nos ponemos a contemplar las maravillas de Dios, ese mar tan precioso que el Señor nos brinda en esta bella ciudad de Mazatlán, Sinaloa, que día a día el Señor lo embellece más y nos permite disfrutar más la naturaleza, todo lo que Dios creó, lo que Dios formó, esa bendición que Dios permite que tengamos, que miremos, que escuchemos. Y el Señor lo lleva afuera y le dice: mira los cielos, Abraham, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así es la grandeza de nuestro Dios. Los milagros, los prodigios de parte de Dios son grandes, son maravillosos. No desmayes y sigue buscando de Dios, que el momento indicado llegará la promesa a tu vida, a tu hogar, a tu familia. El Señor le dice: mira los cielos y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Fue aumentando la fe Abraham en Dios. Fue aumentando la fe Abraham en Jesucristo. Fue aumentando la fe Abraham en la promesa que Dios había establecido para su vida. Y siguió caminando, escalando niveles de fe. Siguió creciendo Abraham en el nombre de Jesús. Teniendo a su lado una esposa estéril, no tenían hijos, pero ellos seguían aferrados a la promesa que Dios le había dado. Ellos seguían aferrados a la promesa que Dios había establecido para sus vidas. Sal de tu tierra y de tu parentela y te mostraré las bendiciones que tengo preparadas para ti. Y siguieron confiando en Dios. Y en este nivel tenemos que aprender a depender totalmente de Dios. Mucho tiempo atrás dependimos y creíamos y depositábamos la confianza, terrenalmente hablando, en el amigo, en la amiga, en el compadre. Pero cuando decidimos buscar a Dios, desde ese momento la mentalidad cambió, la visión cambió. El Señor transformó los pensamientos, las actitudes, y ahora nuestro mejor amigo es Jesucristo. Ya no hay un mejor amigo que podamos nosotros tener una comunicación antes que consultar a cualquier persona. Nuestro amigo fiel siempre va a estar presto para escuchar la necesidad que estamos aconteciendo. Y este nivel de fe tenemos que aprender a depender totalmente de Dios. La fe tiene que ir creciendo, tiene que ir aumentando para poder ver los milagros, los prodigios, las señales que el alto Dios supremo tiene preparado para nosotros. Génesis 15, 2 y 3 dice: y respondió Abraham al Señor Jehová: ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Solamente tengo un mayordomo a mi lado, tengo a una esposa que es estéril, pero yo necesito tener una bendición de parte tuya, necesito tener un hijo. ¿Y cuántas familias no hay en esa condición? Pero también cómo Dios ha obrado en esas mujeres que no han podido tener bebés, quizás por tiempo, por años, pero cuando empiezan a buscar a Dios, cuando empieza la fe a aumentar en ellos, el Señor manda esa bendición a sus vidas. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Para Dios no hay imposibles. Para el hombre quizás hay imposibles, pero para Dios todo le es posible en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Las cosas para Dios son pequeñas, para nosotros quizás son grandes, porque la capacidad de nosotros es limitada. Pero para Dios no hay límites, no hay fronteras, no hay nada que pueda obstruir que la bendición descienda con poder y con gloria. Y este hombre, aún siendo ya grande y su mujer ya estéril, le dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. El Señor los estaba probando de una otra forma. Él ya había confiado en esta persona, Eliezer. Ya había él creído que lo iba a tomar como hijo para ellos, porque no había acontecido el milagro en sus vidas. Y empezó a entrar la desesperación en ellos. Empezó a llenarse de desesperación sus vidas, al momento en que la esposa le dije: pues quizás nosotros necesitamos tener un hijo y pues yo no te lo puedo dar. ¿Qué te parece si con la criada puedes tenerlo, Abraham? Ya empezaban ellos a mirar las cosas diferentes. Parecía que la fe estaba menguando en sus vidas. Pero llegó el momento en que el Señor Jesucristo, en el transcurrir del tiempo, ya Abraham dependía de Eliezer y Sara dependía de esta mujer que quería ponerle a su esposo para que pudieran tener un hijo. Ya la desesperación había agobiado sus vidas, ya la desesperación había llegado al límite en ellos. Pero en este transcurrir del tiempo, en 11 años que ellos llevaban
desde que se le entregó la visión a Abraham de formar una gran nación, y no había podido escalar porque ellos empezaron con sus cosas, empezaron a mirar las cosas terrenalmente hablando, y el Señor como que paralizó momentáneamente el escalamiento de la fe de Abraham, y duraron 11 años estáticos. No había un escalamiento ya de fe en sus vidas, y después de 11 años empezaron a confiar plenamente en Dios, a depender en su totalidad de Dios. Y así fueron ellos creciendo en esa fe hasta llegar a la edad de 86 años cuando dio a luz. Siempre se efectuó lo que ellos ya habían planeado terrenalmente. Se llevó a cabo la relación en común acuerdo entre ellos. Pero aún así, el Señor les invitaba a que dependieran totalmente de Él. Luego vino a él palabra de Jehová, descendiendo y diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que heredarás. Y lo llevó fuera y le dijo: mira una vez más, así como están las estrellas, así será tu descendencia, será grande, será maravillosa. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. De nuevo el Señor le brindó esa oportunidad. Cuando esta mujer iba saliendo, porque la esposa de Abraham la quería ofrecer para poder tener un bebé, ella se encuentra al ángel y le dice: ¿a dónde vas? Pues es que voy huyendo de mi consierva, de mi sierva, dice, porque me quiero ofrecer. Y el ángel le dice: regrésate, porque esto es necesario que acontezca. Y fue así, hermanos, como a Abraham, siendo ya de 99 años, cuando le apareció nuestro Señor Jesucristo, le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre tú y yo. Tiene que haber un pacto, tiene que haber una entrega, tiene que haber un ofrecimiento para que se efectúe la fe. Y fue lo que aconteció en Abraham. Él hizo un pacto con Dios. Y te multiplicaré en gran manera, le dice el Señor. Y he aquí que mi pacto es contigo, y serás padre de mucha muchedumbre y de mucha gente. La visión de Dios es grande para cada uno de nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero necesitas creer en Dios. Necesitas depositar tu confianza en Dios. Cualquier problema, circunstancia adversa que haya en nuestras vidas, Dios la va a mover, como ha movido otras veces las cosas. Dios no nos ha dejado solo. Desde el momento que tú empezaste a buscar a Dios, Dios ha estado contigo y Dios no te abandonará. Aunque parece que hay cosas que nos están limitando tener más fe en Dios, déjame decirte que cuando tú estás pasando el proceso, Dios está luchando por ti. Cuando tú estás viviendo el problema, cuando tú estás viviendo quizás la enfermedad, Dios está obrando en ese momento en tu vida. No temas ni desmayes, porque como estuve con Moisés, estoy contigo, Josué. Como estuvo con Josué, está con cada uno de nosotros, porque Él es fiel y está con nosotros en este lugar, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y Dios le cambia el nombre a Abraham. Ya no le llamó jamás Abraham, sino que ahora le llamó Abraham, porque el Señor lo iba a multiplicar, iba a ser grande su descendencia, y en gran manera las naciones iba a poder él gobernar, iba a poner reyes, iba a poner sacerdotes, y la bendición de Dios
descendería sobre ellos. Llega el ofrecimiento de su hijo ya a la edad ya grande. Dios prueba la fe de Abraham. A los 99 años, precisamente, Sara, sin posibilidades de tener bebé, llega la bendición a su hogar. Transcurrió mucho tiempo en ellos, no fue de la noche a la mañana. Dios obra de esa forma, de esa manera. Puede hacer el milagro instantáneamente, en el momento. El Señor te dice, vamos a esperar un tiempo, o el Señor a veces a transcurrir los años hace el milagro. Pero no desmayemos, porque el Señor cumplirá su promesa conforme a sus riquezas en gloria. Génesis 18:11 dice, Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ya no había posibilidad en ella, ya eran grandes de edad. Y cuando Dios les habla y les dice que les va a enviar un hijo, dice la Biblia que esta mujer suelta y se ríe, no cree. Le pareció quizás una broma, le pareció quizás algo que no iba a acontecer. Y esta mujer suelta riéndose, y entre sí dice, después que he envejecido, ¿tendré deleite de nuevo? Y Jehová le dijo a Abraham, porque se ha reído Sara. ¿Por qué? ¿Qué ha acontecido en ella? ¿Qué le causó risa? ¿Acaso no puede suceder lo que yo les estoy diciendo que va a suceder? ¿Acaso no es posible que a esa edad que ustedes tienen no les envíe un hijo a sus vidas? ¿Acaso no es posible, ya viendo el tiempo transcurrido, que no acontece nada en nuestra vida? ¿Acaso no es necesario que vendrá el milagro en el tiempo de Dios? ¿Hay acaso para Dios alguna cosa difícil? No, hermanos, para Dios no hay nada difícil. Nosotros hacemos las cosas difíciles. Dios, desde que empezó, hermanos, esta pandemia, Dios me ha estado mostrando muchas cosas. Mi esposa, han de saber que trabaja en un hospital. Desde que empezó pandemia, ella entraba precisamente al área de COVID. Y ella con temor, ella con miedo, me llegaba a decir, tengo miedo de entrar a esa área. Y yo le recordaba esa promesa que Dios dio para ella. Ella no estuviera en esa institución en la que ella está si no fuese la voluntad de Dios. Ella no entró ahí por voluntad de hombre. Yo le hacía recordar esas palabras. Tú no estás ahí por voluntad de hombre. No tengas miedo. Dios te cubrirá con su sangre preciosa. Y gracias a Dios, Dios la ha guardado, la ha cubierto con su sangre, ha respaldado. Hemos orado mucho para que no pase nada. Y gracias a Dios, la misericordia de Dios ha sido infinita para su vida. Le hemos pedido a Dios que la cuide, que la proteja, pero nos ha ayudado mucho que estamos depositando nuestra confianza plena en Dios. Muchos de sus amigos, médicos, doctores, enfermeras se han contagiado. Algunos médicos han fallecido a través de los contagios, pero nosotros seguimos confiando en Dios. Seguimos depositando nuestra plena confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y creemos que Él está con nosotros. Y creemos a sus promesas. Y Dios nos ha guardado, Dios nos ha librado. Ella ha estado precisamente con su madre, que estuvo contagiada a un hilito de morir, también de COVID. Ella estuvo cuidándola día y noche. Su mamá llegó a decirle, llévame al hospital porque no quiero que me veas fallecer. Ella sentía que ya no había esperanza para ella.
pero nos aferramos a la promesa de Dios y Dios respondió y Dios le dio la victoria en el nombre de Jesucristo. Por eso en Él confiamos, por eso en Él depositamos la confianza. ¿Hay algo para Dios imposible? No, para Dios todo es posible. De una u otra forma el Señor ha bendecido nuestras vidas, nos ha cuidado, nos ha protegido. Y es grande el poder de Dios, así que tú no dudes de lo que Dios puede hacer contigo, con tu hogar, con tu familia. Para Dios no hay nada imposible. En el tiempo señalado Dios cumplirá su promesa conforme a sus riquezas en gloria. Quizás tienes tiempo orando por tus hijos y no miras un cambio en ellos. No desmayes, el Señor cumplirá esa promesa. En el momento indicado, preciso, llegará esa bendición a tu hogar, a tu familia. En el tiempo señalado volveré a ti, le dice el Señor, y te vas a acordar de mí, que lo que yo te dije se va a cumplir, le dijo el Señor. Y según el tiempo de la vida, Sara engendrará un hijo, tendrá un hijo. En el tiempo de Dios era ya imposible que estos viejitos de 99 años pues procrearan a un bebé. Esta mujer ya no tenía nada, no podía acontecer, literalmente hablando, terrenalmente hablando, ya no había un acontecimiento que pudiera acontecer, pero Dios lo imposible lo hizo posible. Lo imposible lo hizo posible, Señor, por la fe depositada en Él. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. La misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas. Recibió fuerzas esta mujer para concebir y dio a luz un hijo fuera de tiempo, fuera de edad, fuera de pronósticos de la ciencia. Dio un hijo porque Dios había dicho que iba a suceder y sucedió. Mi hermano Alonso acá levanta su mano porque también Dios ha hecho un milagro en ellos. Ellos creyeron a Dios y en el tiempo de Dios, Dios les mandó la bendición. Su esposa está a punto de dar a luz porque creyeron en Dios y depositaron su confianza en Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. No había una esperanza en esta mujer fuera de tiempo y fuera de edad, pero creyeron en Dios que era fiel y que Él iba a hacer lo prometido por parte de Él para sus vidas. Y en ese momento se cumplió, se llevó a efecto lo que Dios había estipulado para ellos. Necesitamos creer a Dios, de lo imposible hacer lo posible. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, dice Génesis 21, del 1 al 3. Y Sara concibió y dio a luz a un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios les había dicho, y llamó por nombre Abraham, el nombre de su hijo que nació, que dio a luz Isaac. Llegó la promesa a sus vidas, llegó la bendición a sus vidas, llegó esa gran bendición que Dios había predestinado para ellos. Pero tenemos que ir moviendo, escalando el nivel de nuestra fe. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es caminar en lo sobrenatural. Lo sobrenatural es lo que nos va a ayudar a ir o a brincar un nivel más de fe para nosotros. Porque por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac en sacrificio. Y cuando el Señor prueba la fe de Abraham, cuando ya Abraham está a punto de enterrar aquel cuchillo en aquel su hijo único que Dios le había dado, Dios estaba probando ahí la fe en ese momento. Y cuando aquel
hombre iba a enterrar el cuchillo en su propio hijo. Ese procedimiento que él pasó ahí en ese momento, el Señor le dijo: detente, no lo hagas, porque he mirado tu fe. Por eso sabemos que los hijos son bendición, hermanos. Un hijo no debe de ser un obstáculo para poder venir y buscar de Dios. Un hijo no puede ser un obstáculo para decir: no puedo ir a la iglesia porque mi hijo, mi hija no me deja estar escuchando o alabando a Dios. Tenemos que enseñarle desde pequeño, dice la palabra de Dios, a instruir a nuestros hijos para que cuando sean grandes también ellos no se aparten del camino de Dios. Esa bendición que Dios les había dado a ellos, Abraham la quería ofrecer. Me viene en mente, hermanos, cuando el procedimiento que pasamos como Dios, para la honra y gloria de Cristo, yo alabo mucho a Dios, porque Dios nos permite tener a nuestro primer hijo con muchos problemas y dificultades. 6 meses mi esposa estuvo totalmente bien, ningún síntoma de nada, solamente su embarazo estable, bien, como si nada estuviera en su vientre. Pero al llegar al 6.º mes en adelante, todo ese mes fue de total prueba para nosotros. Y le decíamos yo al Señor, le decía al Señor: gracias, Señor, por este proceso que estamos pasando. Nunca renegamos, hermanos. Al contrario, más nos aferrábamos a las promesas de Dios. Y yo le preguntaba a Dios, no lo cuestionaba, le preguntaba a Dios: Señor, ¿cuándo terminará este proceso? Llegaba a mi casa después de ir a visitar a mi esposa en la institución, me iba, no había pronósticos buenos de parte de la ciencia. El doctor me seguía: necesito que me firmes porque necesitamos extraer el producto, que es lo que menos importa. Y yo me aferraba a la promesa y le decía: me aferro a que él y mi esposa vivirán. Es que está un proceso de que si no me firmas para poder sacar lo que menos importa, recuerdo esas palabras muy bien. Yo le decía: para Dios los dos importan. Pero es que uno de ellos puede morir, o quizás los dos pueden morir. Los dos vivirán, le decía yo al doctor. Los dos van a vivir. Y yo le preguntaba: Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que mi hijo trae? Y el Señor, hermanos, me dio una palabra y me dijo: cuando estés un día alabando a Dios, te voy a decir ahí por qué. Así literalmente esas palabras me dijo el Señor: porque el diablo quería matar a tu hijo. Y yo seguía, hermanos, orando, nos aferrábamos a la fe en Dios. Y llegó el momento en que, cumpliéndose 7 meses con 1 semana, llega la cesárea para mi esposa. Nunca le firmé al doctor. Otro doctor le hizo la cesárea. De 7 meses mi hijo, 1,8 kg pesaba, medía 32 centímetros. Cuando la ciencia había dicho que mi hijo iba a ocupar 3 meses de incubadora, solamente ocupó 1 semana. Porque Dios así lo permitió. Porque Dios es grande y maravilloso. ¿Cómo no ser agradecido con Dios? Yo hice un pacto con Dios y le dije: Señor, ahorita que miro esta escena, me traslado. Yo le dije: Señor, mi hijo, tú sabes que será ofrecido a ti. Tú sabes que mi hijo será para tus servicios, para tu voluntad. Y cuando mi hijo estaba en incubadora, no hallaban qué hacer las enfermeras porque lo ponían en una esquinita y amanecía en otra esquina de esa incubadora. Y las enfermeras decían: así nunca este niño va a recuperar peso, necesitamos que recupere peso. Tuvieron que, hermanos, ponerle como una camisa de fuerza a mi hijo para que no se moviera.
Y en ese lapso de una semana que solamente estuvo en incubadora, mi hijo ya empezó a subir de peso, 2,4 kilos, de pesar 1,8 kilos. En una semana él fue aumentando su peso y los doctores dijeron: esto verdaderamente es un milagro. No entendemos por qué este niño, de pesar tanto y de medir tanto, con esa dificultad que él estaba ahí en el vientre de su madre, está vivo por la misericordia de Dios. Y ellos no entendían ese proceso que estaba pasando en él. Aleluya, gloria a Dios. Y ya estando ahí en el altar, yo le pregunté al Señor: Padre, tú prometiste decirme por qué mi hijo, el diablo quería matar a mi hijo. Y cuando yo le estaba aleluya, gloria a Dios. Cuando yo le estaba preguntando a Dios, hermanos, ahí en el altar, yo me acuerdo que tenía a mi hijo de meses, no recuerdo si eran 6, 7 meses de edad. De repente mi hijo se me giró en el aire, se puso frente a la batería, y ahí, hermanos, Dios me dio esta palabra: por eso el diablo quería matar a tu hijo, porque él trae un ministerio de poder. Entonces, desde el vientre, el diablo siempre ha querido matar a los hijos, siempre ha querido que no nazcan, porque los hijos son las potencias generacionalmente hablando para ser bendecidos por Dios. Así que no dejes de orar por tu hijo, por tu hija, porque ahí está la descendencia en la bendición. Aleluya. Y mi hijo en el aire empezaba a tocar la batería como si fuera todo un total baterista en el aire. Yo sorprendido, y yo le decía: gracias Señor, gracias Señor. No me cansaba de darle las gracias a Dios. Ahí Dios me mostró lo que Dios tenía para mi hijo. Y gracias a Dios, lejos de vanagloriarme, le doy la honra a Dios, porque por él mi hijo está vivo, por él mi esposa está viva, y por él le servimos y le adoramos. Gracias a Dios por su misericordia y su bondad. Gracias a Dios porque Él tuvo misericordia de la vida de cada uno de nosotros y la sigue teniendo. Y este hombre ofrece a Isaac en sacrificio vivo, agradable a Dios. Y Dios lo detiene, lo para en ese momento. Y la bendición llegó a ellos. Ya tenía ahí a un lado un carnero para ofrecerlo en sacrificio. Dios no nos abandona, hermanos. Dios no nos deja solos. En todo momento Él está con nosotros. En todo momento el Señor nos cuida, nos protege, nos libra y nos guarda, porque Él es bueno y es maravilloso. Entonces, pensando que Dios es poderoso para levantar aún a los muertos, ¿dónde está nuestra fe fundada? Si está en Dios, tenemos que ir escalando ese nivel para nosotros. No desmayemos. El proceso que pasemos, Dios tiene el control. Todo lo que acontezca en nuestras vidas, Dios lo tiene agarrado en su mano. Y Él no permitirá, dice el Señor, que una hoja de un árbol no se mueve si no es su voluntad. Él tiene contado todos los cabellos de cada uno de nosotros. Solamente nos corresponde a nosotros seguir confiando en Dios y Él hará. Ponte sobre tus pies en el nombre de Jesucristo. Confía plenamente en el Señor y Él te concederá las peticiones que hay en tu corazón. No temas, no desmayes. Dios está contigo. Dios está con tu familia, Dios está en tu hogar. Pero necesitas creerle cada día más a Dios. Necesitas brincar esa piedra que el enemigo ha puesto frente a ti, ese obstáculo que el enemigo ha depositado frente a ti. Lo que para ti y para mí es imposible, en Dios todo es posible. Grande y maravilloso es Dios.
quiero invitar solamente a las personas que nos acompañan. Queremos orar por ustedes. A las visitas que están en este lugar, queremos invitarle a este altar por una sana distancia. Queremos a interceder porque Dios tiene preparado algo para ustedes. Quizás tienen tiempo batallando, luchando con el problema. Quizás hay una enfermedad en tu vida. Quizás en tu esposo hay alcoholismo, en tu hijo quizás hay drogadicción. Yo no sé qué esté aconteciendo en ti, en tu hogar, pero Dios sí sabe el problema que estás aconteciendo. Y Dios quiere hacer algo especial en esta tarde en tu vida. Dios quiere cambiar esa mentalidad que hay en ti. Dios quiere transformar los pensamientos, las actitudes, y quiere que aprendas a confiar plenamente en Dios. Quiere que aprendas a que deposites tu confianza en Él, en aquel que hace más de 2000 años entregó su vida en esa cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa por ti y por cada uno de nosotros. En aquel que le enterraron unos clavos en sus manos y pies, pero aún así, en ese sufrimiento y ese dolor que Él padeció como hijo de Dios, ese dolor que Él tuvo en ese momento, Dios venció a la muerte, resucitó al tercer día entre los muertos, y Él quiere tratar contigo en esta mañana. Bendecimos la vida, Señor Jesús. Bendecimos la vida de cada una de estas personas que están en este altar, Señor. Declaramos la bendición sobre ellos. Declaramos que tu presencia, Señor, tomará control en cada uno de ellos, Padre. Yo bendigo sus vidas, desde la planta de sus pies a sus cabezas. Yo declaro bendición sobre ellos. Declaro que tu mano poderosa tomará el control en sus vidas, en el hogar, en la familia. Y tú tomarás en tus manos cualquier necesidad, cualquier petición que haya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, por el poder de tu palabra, Señor, declaramos que tu Espíritu Santo lo llena con tu presencia. Ven y limpia, Señor, ven y purifica sus vidas. Ven y restaura sus mentes. Ven y cambia, Señor, sus pensamientos. En ti confiamos, Padre. Tú eres nuestro pastor. Nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar. Junto a aguas de reposo nos pastorearás. Confortarás nuestra alma. Nos guiarás por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás con nosotros, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Descienda su amor y te muestre favor. Dios te recibe con agrado Es tu nombre, y Señor. te dé paz. Amén. Amén.
estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás, aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, siempre estás obrando, siempre estás obrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Levanta tus manos, pueblo de Dios. Levanta tus manos, pueblo. Necesitamos un clamor esta tarde. A ver, iglesia, levanta tus manos. Vamos levantando nuestras manos con libertad y confianza en aquel que nos dio libertad. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Grande y maravilloso es. Aleluya. Gracias a Dios. Dios siga bendiciendo sus vidas. Mañana iniciamos, hermanos, la escuela de madurar y multiplicar. Y el día 6 iniciamos las escuelas en las zonas de nacer. Así que les seguimos invitando, hermanos, a que no desmayemos. Digamos el último texto de la Biblia: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Amén. Salgamos con